estamos comunicados con el doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de Lieja y de la Universidad de París 8, quien es además el portavoz del Comité por la Abolición de las Deudas Ilegítimas y es miembro del Consejo Científico de ATTAC Francia. Buenos días, Eric. Hoy te tenemos nuevamente en Buenos Aires, en el 50 aniversario de la dictadura cívico-militar más sangrienta de la historia argentina. Sabemos que el viernes 26 comienza en la ciudad de Porto Alegre un foro internacional antifascista y antiimperialista, en un escenario más que preocupante de guerra imperial. Pero además, a diferencia de la coyuntura existente en el primer foro de Porto Alegre, allá por el principio del siglo XXI, la actualidad está signada por la instalación en distintos países de gobiernos de extrema derecha y la consolidación de una suerte de internacional de ultraderechismo. ¿Qué objetivo tiene el nuevo encuentro, Eric? Buenos días, Jorge. Un placer de estar con ustedes hoy y de estar en Buenos Aires para participar de la marcha para el 50 aniversario del golpe. Es claro, como lo mencionaste, que el contexto internacional entre 2001, cuando nació el Foro Social Mundial, y hoy en día es totalmente diferente. En el 2001 estábamos con un auge muy importante de movilizaciones anti-neoliberal, tanto en América del Norte que en Europa, en América Latina y en otros continentes, y habían empezado gobiernos progresistas, como una ola de gobierno progresista, como la elección de Chávez en 98, que empezó la presidencia en 99 y que ha sido seguida luego por la elección de Lula en 2003, los Kirchner en Argentina, Evo Morales a partir de 2005 en Bolivia, Rafael Correa en 2006 en Ecuador. Y hoy en día, como lo mencionaste, es más bien una sucesión, afortunadamente no totalmente generalizada, pero una sucesión de victorias de gobiernos de extrema derecha. Milei, Cast, Bukele, Noboa en el Ecuador y en Europa, Víctor Orbán o Meloni en Italia, y en Europa con el hecho que en casi todos los países europeos la extrema derecha es la segunda o la tercera fuerza política. En Europa hoy en día hay solamente España con un gobierno socialdemócrata. Los demás países europeos tienen todos gobiernos de derecha o de extrema derecha. Así que el contexto es muy diferente. Y tampoco hay que olvidar la naturaleza del régimen de Putin en Rusia o de Modi en la India. Bueno, así que la conferencia de Porto Alegre es una conferencia antifascista y antiimperialista. Cuando hace 25 años atrás el Foro Social Mundial era sobre el tema otro mundo es posible, etc. Ahora estamos más bien en la resistencia frente a una ofensiva mayúscula de las extremas derechas y de los imperialismos, y claro, con el bloque imperialista liderado por Estados Unidos, con un nivel de agresividad absolutamente enorme, y claro, su brazo armado o aliado en el Próximo Oriente, es decir, Israel con gobierno sionista neofascista. Es el contexto, y por eso
hace 2 años habíamos definido la conferencia como antifascista y con el regreso de Trump a la presidencia de Estados Unidos a partir del 2025 y la multiplicación de agresión imperialista estadounidense, hemos agregado el tema antiimperialista en esta conferencia. Habrá delegados de 70 países, seremos varios miles. Empezará con una marcha el jueves 26, una marcha de apertura, y habrá como 11 conferencias plenarias y 150 actividades autoorganizadas. Y con una participación de una delegación argentina de más de 120 personas. Bien, Eric, verdaderamente es un gran desafío para la izquierda y las fuerzas democráticas a escala global poder encontrar una herramienta que permita articular las diferencias, pero también los puntos de acuerdo fundamentalmente. ¿Cuáles son los ejes de la misma, de esta conferencia? Los ejes giran alrededor de analizar y ver cómo resistir a la ofensiva neofascista o de extrema derecha, incluso con un enfoque especial sobre cómo resistir a Milei y derrotar a Milei, cómo impedir una victoria electoral de la extrema derecha en Brasil en las elecciones de octubre de este año, cómo superar, como acabas de mencionar, las diferencias de sensibilidades y de análisis entre las diferentes fuerzas de izquierda para lograr constituir un frente antifascista amplio. Y por supuesto el tema del antiimperialismo es un tema central en las conferencias. Por ejemplo, habrá una plenaria muy importante de solidaridad con la resistencia palestina y la resistencia de los pueblos. También vamos a analizar el negacionismo climático de la extrema derecha y afirmar la necesidad de avanzar un plan basado en la economía popular campesina como alternativa a la crisis ecológica, una de las alternativas a las crisis ecológicas. No vamos a olvidar, por supuesto, el tema feminista y LGBTQI+, también subrayar la necesidad del apoyo a las resistencias de los pueblos nativos, defensores de la naturaleza. Terminaremos con una plenaria sobre conclusiones y alternativas para ver si hay las condiciones para organizar en los 12 meses que vienen conferencias regionales. Por ejemplo, ver si con los compañeros y compañeras de Argentina se podría organizar en los 12 meses que vienen una conferencia antifascista, antiimperialista del Cono Sur en Argentina de manera unitaria, y organizar también una conferencia de este tipo para América del Norte, quizás en México o en Estados Unidos, con participación amplia desde Canadá, Estados Unidos, México, Cuba, Puerto Rico y otros países de América del Norte. En Europa se está preparando una contracumbre frente a la OTAN que se reunirá en Turquía en julio, y también hay la perspectiva del próximo Foro Social Mundial que tendrá lugar del 4 al 8 de agosto en África del Oeste, en el país que se llama Benín, con capital Cotonú.
Eso es dentro de las temáticas y de las perspectivas. Bien, Eric, seguramente se deba tirar las tácticas para poder construir una resistencia efectiva, pero teniendo en cuenta las experiencias históricas, seguramente. O sea, ya sabemos que, bueno, se ha podido ganar al menos electoralmente en Brasil con un frente muy amplio, del cual hay un debate con respecto a esto, si en el tiempo se verá, ahora en las elecciones de octubre, si ha servido como antídoto, pero de alguna manera tener como eje la unidad de los que luchan puede ser algo que no divida y que pueda sumar fuerzas. Bueno, es la esperanza, es la apuesta, es un verdadero desafío porque efectivamente las divisiones en las izquierdas son muy importantes y paralizan a menudo la posibilidad de realmente resistir de manera victoriosa a la extrema derecha. Al mismo tiempo, no olvidamos, y es un tema de debate, la responsabilidad de los gobiernos progresistas que llegan al gobierno con la promesa de romper con eliminar las políticas neoliberales y que siendo poder gubernamental no realmente implementan integralmente un programa de cambio, lo que produce desorientación, desilusión, despolitización y que permite a la extrema derecha, que se presenta como anti-élite, antisistema, rupturista, de ganar incluso por la vía electoral. Así que el balance de los gobiernos progresistas hace parte también de la discusión sobre cómo resistir y cómo implementar políticas que no desembocan otra vez sobre desilusiones. Bien, Eric, por último, más allá del debate que siempre es importante, se pretende salir, como veo en tus declaraciones, con tareas prácticas que ayuden a acumular experiencias y que vayan modificando esta correlación de fuerzas en cada territorio. ¿Crees que hay puntas para que esto sea posible, más allá de las diferencias? Creo que tenemos que ser muy modestos. Estamos en una etapa de la lucha política internacional muy adversa y las fuerzas no son lo que eran hace 25 años atrás. Hay que reconocerlo y no tener una tendencia autoproclamatoria afirmando un entusiasmo sin límite que no corresponde a la situación real. Entonces, tenemos que ir paso a paso y, por ejemplo, ver si hay una real posibilidad de juntar fuerza en Argentina entre los sectores, yo diría, socialistas no peronistas y los sectores peronistas de izquierda, si hay una capacidad de juntar fuerzas y dentro del marco de una iniciativa antifascista, antiimperialista. No es garantizado, no va a ser fácil, pero vale la pena intentarlo. Y ya existe un comité unitario de preparación en Argentina, de preparación de Porto Alegre, donde se encuentran fuerzas de la izquierda peronista y fuerzas de la izquierda socialista independiente del peronismo.
vamos a ver si logran ampliar la composición de esa unidad para tener una capacidad de convocación al nivel del Cono Sur. Espero que sí. Veo que hay una buena disponibilidad, pero los hechos nos dirán si realmente se va a concretar. Bien, Eric, te agradecemos por esta entrevista. Nos hemos comunicado en Reflexiones para la Transformación con el doctor Eric Toussaint, miembro del Comité para la Abolición de las Deudas Ilegítimas.